Las PASOs tienen una historia no tan lejana de nosotros. Desde la última reforma constitucional se estimaba que eso iba a ayudar, esa fue la intención. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la realidad? Primero, no era obligatorio, lo que significó también que, dada esa no obligación, se instrumentasen también algunas formas para transgredir este hecho ciudadano de singular importancia en disputas internas, y a veces desde alguna interna para la interna de otro agrupamiento político. Como no había padrones, entonces usted iba a una escuela, a un centro donde podía votar, y lo hacía. Como no había ese control, algunos rápidos llevaban a su gente de un lugar a otro, de una escuela a una escuela a 10 minutos, a otro centro de votación a 15 minutos. Entonces los mismos votaban durante horas los que les habían ordenado, bajo la sospecha que le pagaban. Sospecha bien fundada. Luego vino la obligatoriedad con los padrones. Y ya se veía ahí que en definitiva, ¿qué podían votar? Es decir, uno podía votar a un partido político al que no pertenece si quería perjudicar a alguien. Y se plantea una situación que llega también a lo que cuesta. ¿A cuánto debe erogar, cuánto debe pagar el Estado Nacional por unas elecciones PASO? En la primera instancia, aquellos que van luego a calificar por la cantidad de votos que obtienen para poder participar de la elección presidencial, vale que sí, son 2 pasos antes de la elección general obligatoria. Esto también de las PASO ahora son obligatorias. ¿Qué sucede? ¿Cómo nos podemos enterar nosotros cuánto dinero da el Estado? ¿Y esto qué significa en una época de crisis tan severa como esta? Y verán ustedes que el día que conozcamos, a lo mejor no en su totalidad, pero sí en bastante volumen, cuánto hubo que erogar, cuánto tuvo que pagar el Estado por las últimas PASO, cuántas obras necesarias se podían haber hecho. Entonces la pregunta es, si usted no es adherente, socio adherente de una entidad, no vota para las autoridades. Viene otro de otra entidad, de un club de fútbol, a otro, no le va a votar lo que quieren, sino a ver cómo va a perturbar el hecho. Y además, ¿qué votamos? ¿Cuáles fueron las definiciones de esta última PASO? ¿De los sectores de izquierda? Sí. ¿De Juntos por el Cambio? Sí. ¿Bullrich o Larreta? ¿Y los demás? Ya estaba el candidato. ¿Qué sentido tenía votar? ¿Por Milei o por Massa? Si eran los candidatos de estos 2 agrupamientos políticos. Ya estaba definido. Que además resultaron ser mayoritariamente, sumados entre los dos, la mayor cantidad de ciudadanos que eligieron estas opciones. Y para eso, ¿cuánto gastamos? De las anteriores PASOs, se habló en algún momento que uno solo de estos estamentos, una vez sola de las veces que votamos, costó 40.000 millones de pesos. Cuando sepamos cuál fue el costo del año pasado, enseguida van a surgir cuántos hospitales, a lo mejor un hospital se podría haber construido, cuántas escuelas se podrían haber construido, cuántos mejoramientos en el agua potable donde millones de argentinos no tienen agua potable, cuántos millones de argentinos no tienen cloacas, cuántos millones de argentinos no tienen baño. 5 millones estiman los sociólogos que en serio trabajan, y nosotros nos permitimos esto. Además, ¿cuántos partidos políticos están cumpliendo con la obligatoriedad que dice la ley?
¿Quién los controla? Porque cuando uno observa los resultados de algunos, no llegan ni siquiera a lo que obligatoriamente señala la ley que tienen que tener como afiliados. Si no lo votan ni los afiliados, o lo votan los afiliados, que tienen un número bastante reducido, y un poco más, ¿cómo es esta representación? ¿Qué significa este dinero? Sí hay ejemplos de agrupaciones políticas como en Córdoba, que devolvieron el dinero que no usaron en la campaña. Y uno tendría que preguntar si este ejemplo se dio muchas veces más. ¿Cuánto invertimos en esto? ¿Cuánto gastamos? ¿O cuánto malgastamos? Es una cuestión de los partidos políticos. Los partidos políticos con sus afiliados, o con sus adherentes, o con sus seguidores, o en aquellos que son militantes, deben tener sus padrones y hacer ellos la elección. El que gana, gana, y el que pierde, pierde. Es una decisión del partido político, no puede estar dado en la ciudadanía con este costo. Porque cuando hablamos de ahorro en serio, de lo que hay que cambiar, porque el Estado dice no tenemos más plata, y hay ejemplos de dónde se puede ver qué es lo que ocurre. Porque si no, el costo lo pagan siempre los mismos, que somos todos nosotros, sin ninguna excepción. Con mayor poder adquisitivo, con menor poder adquisitivo. Entonces, la referencia que hay que solicitar ahora, después de un tiempo que transcurrió, que ya es suficiente, se tiene que dar a conocimiento público cuánto pagó el Estado por las elecciones PASO, no por la elección general, sino por las elecciones PASO. La impresión de las boletas, los efectivos de seguridad, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad que se tienen que movilizar, el reparto de las urnas, es decir, todo lo que tiene que ver con la elección. ¿Cuánto gastamos? Y esto no se ha hecho costumbre. Después de tantos meses, es lógico que ahora se pida que nos comuniquen esto, que tengamos la magnitud de lo que hemos gastado. De lo que si no se ha hecho por falta de dinero, no hay plata, y no hay plata por cosas como esta y muchas otras más, que los venimos señalando para simplemente preguntar directamente, sin caminos adversos, directamente. No hay situaciones aviesas, porque esto hay que solucionarlo, y esto lo tiene que solucionar la política, lo tiene que solucionar los dirigentes. Alguna vuelta tienen que encontrar para que cada uno haga su elección dentro de su organización, como lo hacen cientos de entidades, miles de entidades en nuestro país. ¿Cómo se hace? Solo se hace si hay voluntad política. Hay que esperar la respuesta, por lo menos una vez, que sepamos cómo meten las manos en nuestros bolsillos en situaciones que deben ser superadas. Si estamos en una crisis de esta magnitud, también tiene que ver hechos como este, no solo este, hechos como este, que están amparados por la ley, cosa que existe, pero que hay que revisarlos. Diríamos en casa, hay que buscarle la vuelta para que no nos pase nunca más, para que no tengamos que decir, no hay plata y lo gastamos en esto. Y esto es mirando hacia el futuro, porque la que se llevaron, ya lo hicieron. Esto es Santo Continental.